Grabando. Hola, muy buenos días. Estamos en la mesa 1 del Foro Hispanoamericano y Virtual de Periodismo Científico, edición COVID-19. Bienvenidos todos los que se están conectando. Le quiero ceder la palabra a Jordi Menéndez, codirector de Factual, que es una de las organizaciones responsables de este foro. Adelante, Jordi. Muchas gracias, Aleida. Como bien dice, mi nombre es Jordi Meléndez, yo estoy desde México. Encantado de pues, recibirles en este foro virtual COVID-19 que hemos organizado en tiempo express. En menos de 2 o 3 semanas logramos crear un programa con más de 86 panelistas, 20 actividades y personas desde 16 países que nos van a estar compartiendo investigaciones, reflexiones, ideas, dudas e incertidumbres al respecto de esta crisis sanitaria, crisis económica, crisis de los medios, pero también con la intención de tratar de encontrar entre todas y todos ciertas soluciones y visiones en común. Pues estoy muy emocionado de ver que siguen entrando personas. Muchísimas gracias a las distintas asociaciones y redes de periodismo científico que se han nucleado para organizar este foro. Este foro se construyó de manera colaborativa. Distintas personas votaron por las mesas y por las sesiones y fue así que quedó este programa que inicia el día de hoy con esta mesa. Simplemente a nombre de Factual y muy especialmente a nombre de mi equipo, muchísimas gracias por confiar en este foro que inicia en este momento. Entonces, le cedo la palabra a Aleida. Muchas gracias, Jordi. Yo pues quiero añadir que efectivamente este es un foro pues único en su tipo, no solo porque se planeó, como bien dice Jordi, en poco tiempo y logró una convocatoria amplísima, sino porque es totalmente gratuito, eso es algo muy importante que recalcar, y también porque pues nace de la urgencia, de la necesidad de que los periodistas y las periodistas de Hispanoamérica podamos responder a esta pandemia con las mejores herramientas, el mejor conocimiento, la ética y la responsabilidad que se nos exige. Yo quiero mencionar puntualmente a todas las asociaciones que nos ayudaron, que colaboraron desde el inicio a darle forma y darle vida a este foro, especialmente claramente a Factual y al Centro Cultural España, que hemos ya pues tenido 4 años, este sería el 4º año consecutivo en el que colaboramos. La Asociación Colombiana de Periodismo y Comunicación de la Ciencia, con Jimena Serrano, muchas gracias, Jimé. La Red Argentina de Periodismo Científico, Bruno Mazare. La Asociación Chilena de Periodistas y Profesionales para la Comunicación y la Ciencia, María Elena Velasco. Nombro a todos los representantes que estuvieron en la organización desde el inicio. Red de Conciencia, la Red Brasilera de Jornalistas y Comunicadores de Ciencia, André Biernat. La Asociación Española de Comunicación Científica, Cita Méndez, muchas gracias, Cita. La Asociación Peruana de Periodistas y Comunicadores de la Ciencia, Daniel Mesa. Y también, bueno, nuestra Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, a todos por el apoyo, el trabajo y la participación muy activa de sus miembros. Entonces, bueno, dicho esto, quiero proceder a inaugurar este foro, siendo las 10:05 del miércoles 6 de mayo del 2020, declaro inaugurado el Foro Hispanoamericano y Virtual de Periodismo Científico, edición COVID. Y deseo que, bueno, todas las discusiones y reflexiones, entrenamiento que tengamos sean en beneficio de todas y todos para que podamos cubrir de mejor manera esta epidemia y cumplir nuestro máximo deber, que es ofrecer la mejor información a la ciudadanía. Muchas gracias. Vamos a aplaudir. Solamente, entonces, bueno, vamos a empezar, nos vamos ya directo con nuestra primera sesión. Les quiero recordar algunos detalles de la dinámica. En cualquier momento pueden hacer preguntas vía chat. También, si quieren preguntar, seguir la conversación, criticar, lo que ustedes quieran, pueden usar las redes sociales, especialmente Twitter, con el hashtag Foro Virtual COVID-19. Todas las sesiones de todas formas serán grabadas y serán colgadas en YouTube, así que si en algún momento se desconectan, en algún momento pierden señal, lo que sea,
todo se estará grabando para que luego lo puedan consultar, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar. Decidimos abrir este foro con una sesión que pudiera servir como una base para plantear desde dónde estamos partiendo, hacia dónde estamos mirando, que puede ir nuestra profesión, y cuáles serían los desafíos que encontramos en este momento y para el futuro. Así que decidimos invitar a un puñado de los mejores periodistas de ciencia, de los más importantes periodistas de ciencia y de salud de América Latina, a editores de medios que tuvieran esta sensibilidad por estos temas. Así que en vez de presentarlos yo, me gustaría que por favor se presentaran brevemente nuestros panelistas y que en esta presentación incluyeran una primera respuesta quizás a la pregunta más importante que nos reúne en este foro. ¿Por qué importa el periodismo especializado en tiempos de COVID-19? Nora, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Un honor estar participando del foro. Yo soy en este momento, por algunos meses todavía, presidente de la Red Argentina de Periodistas Científicos, de Periodismo Científico, y nosotros establecimos una colaboración muy, muy intensa. La teníamos ya, pero ahora se intensificó mucho a partir de la pandemia. Porque vemos justamente que los grandes desafíos que plantea comunicar en épocas en que la incertidumbre y la cantidad de información se multiplicaron exponencialmente, del mismo modo que los casos de COVID-19. Vemos todos los días que es incluso difícil para los periodistas científicos y hasta para los propios científicos discriminar entre la información sólida y las fake news o estudios mal diseñados que se transmiten inmediatamente al público común. Y como nunca, porque no pasó en 2009 con la pandemia de gripe A, estos resultados, muchas veces preliminares, muchas veces insostenibles, son transmitidos inmediatamente a través de las redes sociales y de los grandes medios a público que no está entrenado para discriminar qué cosas deben creerse y qué cosas no deben creerse, con el agravante de que, como se trata de temas de salud, esto puede tener un impacto muy, muy inmediato y directo en decisiones que se toman y que pueden impactar de forma brutal a veces en la salud de los individuos. Así que creo que es un momento realmente importante en el que tenemos que sacarle filo a nuestras destrezas, tener una red de contención. Ninguno de nosotros solo me parece que está a salvo de errores. Es muy importante tener una red de contención con los colegas, tanto en cada ciudad como en cada país, y gracias a los medios virtuales, incluso internacionalmente, para chequear y rechequear datos, consultar con especialistas especialmente acerca de lo que se transmite con respecto a estudios que son válidos o no, con respecto a la epidemia, porque vimos que empezando por los barbijos, siguiendo por los test y siguiendo por muchísimos temas, las opiniones no solo fueron controvertidas desde un comienzo, sino que incluso la Organización Mundial de la Salud fue dando distintas directivas a medida que avanzaba la epidemia. La situación es dinámica como nunca, diría, porque es algo desconocido y estamos viendo trabajar la ciencia con sus avances y retrocesos en vivo y en directo, y hay que tener una formación muy especial y una cautela muy especial para transmitir los nuevos hallazgos. Muchas gracias, Nora. Vamos a ir profundizando justamente estos temas. Me gustaría cederle la palabra a Marcelo Leite, por favor. Buenas tardes para los que están en Brasil y Argentina. Buenos días para todos. Le agradezco a Leida y Jordi por esta invitación de participar. Y
Yo soy Marcelo Leite, columnista de Folha de São Paulo. Tengo casi 40 años de periodismo científico, pero no estoy en la plena actividad en una oficina. Yo trabajo como columnista de mi casa. Es un sitio muy privilegiado para mí. Y tal vez es benéfico que no esté en una redacción, en una oficina, porque yo sé que está muy difícil en Brasil, por lo menos, trabajar en estos tiempos de insolación social y todo más. Yo diría que en Brasil los desafíos más grandes para periodismo científico cuando se trata de COVID-19 son de dos órdenes. El primero son la información dudosa o no confiable que se diseminan por las redes sociales. Lo que se ve es que a cada vez menos gente se informa por periódico, mucha gente por televisión todavía, pero mucha gente por redes sociales, sobre todo WhatsApp. Y ese es el dominio, como saben, de las falsas informaciones, de los fake news, etc. Entonces, los periodistas tienen a todo momento que estar dando la información correcta, en fin. Eso es un desafío muy grande de cómo hacer que la información correcta, confiable, de grado científico, llegue a las personas, porque muchas veces yo como columnista tengo la sensación de que estoy, como decimos en portugués, pregando para el cura, para la gente que ya tiene la misma opinión o el mismo valor por la ciencia que yo tengo, por la información fidedigna, confiable y que viene de la ciencia. Y son dos órdenes de problemas. Esto, redes sociales es uno de ellos. Y el otro, en el caso de Brasil, son los datos. No hay datos muy confiables en Brasil, que es un país muy grande, muy moderno, pero increíblemente los datos incluso de muertes, no solamente casos de COVID-19, pero de muertes que son causadas por COVID-19, no son confiables. Hay indicaciones de que no sé si se dice en español, subnotificación es muy grande. El número de muertes es sobre todo de casos de COVID-19 que no llegan a nuestro conocimiento, que no están en las estadísticas oficiales. Y hay un grupo de epidemiologistas y todo que están trabajando para ver si con el concepto de muertes adicionales, o sea, la cantidad de muertes que ocurren en el país, que están acima de la media, del promedio histórico, cuán grandes son. Y es muy difícil obtener esos datos para todo el país en Brasil. Entonces, yo diría que la precisión de la cobertura de COVID-19 está muy perjudicada por esos dos factores. Muchas gracias, Marcelo. También, afortunadamente, estás tocando varios temas que van a ser temas en sí mismos para mesas durante todo nuestro foro, pero pues en esta sesión está muy bien que partamos de esas diferencias y también puntos en común que tenemos varios países. Escuchándote, pues a todos seguramente nos suena bastante familiar que sucedan estas problemáticas y estos debates dentro de la misma ciencia y con los representantes de las autoridades de salud de cada país. Carlos Francisco, si puedes presentarte, por favor, y responder a esta pregunta, ¿por qué importa hablar de periodismo científico o periodismo especializado en tiempos de COVID? Aleida, buenas tardes también para los escuchan. Marcelo, ¿cómo están?
Carlos Francisco Fernández, soy médico, especialista, soy politólogo y soy periodista, soy el editor de la unidad de salud del diario El Tiempo y soy miembro de su unidad editorial. La verdad es que este componente de periodismo científico, de periodismo en salud, nunca, absolutamente nunca, por lo menos en la época reciente, se vio tan comprometido y se vio con un reto tan absolutamente necesario desde el punto de vista social como es el de convertirnos desde el punto de vista general en los traductores de la información para que la gente, dentro de un contexto general, reciba, obviamente, los componentes informativos que requieren y obviamente que te permitan hacer análisis y por encima de todo que seamos aportantes dentro de unos procesos dentro de los cuales todos estamos aprendiendo. Creo que las herramientas que tenemos los periodistas en salud, los periodistas en ciencia, son absolutamente vitales bajo una premisa absolutamente innegable y es que aquí, al desconocer, digamos, cuando las condiciones de desconocimiento frente a lo que ocurre son básicamente el común denominador, aparecen muchos expertos. Es decir, la posibilidad siempre de encontrarse dentro de este componente poco modesto que se tienen desde algunos espacios de proponer teorías, de lanzar conceptos y demás, pues definitivamente caen en los periodistas como un elemento en donde necesariamente tenemos que filtrarlos, en donde necesariamente tenemos que analizarlos. Y por eso digo que estas herramientas que tenemos desde el periodismo científico nunca se vieron tan retadas como ahora. La responsabilidad que tenemos es desbordada, es absolutamente vital, no solamente dentro del contexto de la información en salud, sino incluso social. Y para eso, pues, creo que nosotros tenemos que necesariamente desbordar, obviamente, nuestras fuentes y pegarlas a todas las áreas de nuestros medios, a todas las áreas de los medios circundantes, para, digamos, compartir, como decía Nora, para tratar justamente de congregar, pero por encima de todo, para tratar de proyectarnos todos dentro de un contexto de responsabilidad social. Es un momento histórico, es un momento único, tal vez de pronto no lo volvamos a vivir dentro de este marco desde el plano informativo, pero también es muy importante que entendamos que lo que nosotros dejemos aquí no solamente va a tener una proyección social, sino también para las futuras generaciones dentro de marcos que esperamos justamente no se vuelvan a repetir, por lo menos dentro del contexto de la sorpresa con la que nos tomó todos estos elementos. Entonces, creo que la tranquilidad, digamos, la nobleza de la ignorancia nos exige obligatoriamente compartir saberes, pero por encima de todo entender que bajo una premisa, como digo, absolutamente innegable, el desconocimiento nos obliga a abrirnos, a aportar y por encima de todo a saber que nuestro objetivo está más allá de nuestros medios. Muchas gracias, Carlos Francisco. Importantísimo, pues esto, ser conscientes del momento histórico que estamos viviendo y también de nuestra responsabilidad en él. Voy a terminar con María Ramírez, y hago una acotación aquí. Creo que a diferencia de otros foros quizás en los que hemos tenido un énfasis en periodismo de ciencia, periodismo de salud, en esta ocasión precisamente por la emergencia sanitaria que nos ha puesto a todos con los mismos retos, quisimos también incluir un buen número de periodistas de investigación, periodistas no especializados en ciencia, editores de medios de diverso tipo, de manera que podamos evaluar también cuál sería nuestro papel para llegar a esos medios o incluso el papel de los mismos medios ahora pues en esta nueva dinámica que los obliga a replantear y a cambiar las estrategias. Entonces por eso María es justamente la persona que nos puede dar luz en este panel. María, por favor, te pido que te presentes y que respondas a la pregunta por qué es importante pensar en el periodismo especializado en tiempos de COVID. Muchas gracias, Aleida y Jordi. Buenos días, buenas tardes desde Madrid, desde España. Yo soy María Ramírez, soy directora de estrategia del diario.es, que es un medio generalista muy político de España. Mi trabajo normalmente es estar entre el lado del negocio y la redacción, en proyectos especiales, en buscar suscriptores,
pero bueno, soy reportera, periodista, esto nunca se pierde, y en medio de todo este lío, pues ahora mismo lo hago un boletín, una newsletter diaria sobre lo que debes saber hoy del coronavirus, y me encargo, entre otras cosas, de responder a los muchos mensajes que llegan de todo tipo de los lectores tan preocupados, y de canalizarlo a las personas, las voces más expertas, porque al final, como bien dice este foro, de eso se trata. El diario.es, pues creo que es un buen ejemplo en este contexto, porque, bueno, como bien saben, España es uno de los países más golpeados por esta crisis del coronavirus, en muertos, en casos, y también ha sido uno de los primeros países, después de China, en tener este golpe, con lo cual tanto los ciudadanos como los medios nos tuvimos que adaptar muy deprisa a esta nueva situación y con pocos ejemplos de lo que había que hacer. Como decía, el diario.es es un medio muy político. Tenemos una sección de sociedad, lo que llamamos política social también, pero no teníamos una sección de ciencia. En esa sección de política social había muchas personas especializadas, por ejemplo, en salud pública. Y de hecho la parte más fácil para nosotros, entre comillas, ha sido la parte de los hospitales, qué capacidad de unidad de cuidados intensivos tienen. Esa parte era más accesible, estábamos más acostumbrados. Hacíamos temas de salud pública, de ciencia, de medicina, pero no tanto. Y ahí hemos tenido que pedir ayuda a colaboradores que ahora son valiosísimos. Y esto se nota mucho, yo creo, una de las cosas donde se nota más el valor que le estamos dando ahora a los periodistas especializados es en las ruedas de prensa. En las ruedas de prensa, para preguntar al ministro de Sanidad o al presidente o a quien aparezca, se nota muchísimo si quien pregunta es un periodista político, que normalmente está con sus reflejos políticos de preguntar más sobre las batallas, o un periodista especializado, que pregunta lo que realmente importa ahora, que son los detalles de lo que está pasando, de lo que puede pasar, de lo que sabemos y lo que no sabemos, porque como bien decía Nora, la incertidumbre empieza por los mismos científicos. Y creo que lo que hemos visto en los periodistas más especializados es precisamente esa humildad de decir, bueno, hasta aquí es lo que sabemos y lo demás es incertidumbre y tendremos que ver, porque especialmente en esta crisis pues se ha visto que muchas cosas han cambiado. Pero el hecho de saber qué preguntas hacer y saber los límites de los estudios, de las teorías, hipótesis que a veces vemos, es esencial. Y eso para nosotros creo que somos un ejemplo de cómo un medio que era muy político, ahora toda su vida, todo el valor, la persona más importante es la que lleva estos temas de salud pública, y cómo estamos todos, incluso los que no estamos especializados, volcados en aprender de los que más saben, porque al final pues esto va a durar mucho y las personas que saben preguntar, que sabían ya antes de cómo manejarse, son las que mejor pueden contar esta crisis. Muchas gracias, María. En efecto, vamos a llegar ahí para evaluar, para que nos cuentes un poco más sobre el impacto que ha tenido este cambio en la estrategia. Y bueno, antes quisiera hacer unas preguntas generales. Creo que todos, con su experiencia, con lo que están viviendo en estos momentos, pueden responderlas. Yo creo, no sé si así lo perciben ustedes, que en varios de nuestros países estamos viviendo una cobertura muy heterogénea de la pandemia. Por un lado tenemos como las grandes historias, las investigaciones profundas, las investigaciones originales que intentan abordar a la pandemia desde distintos ángulos y realidades, ¿no? Y que precisamente esto que hablaba María, intentan describir la complejidad de la epidemia, pero también incorporar la complejidad de la ciencia, ¿no? Con sus debates, sus incertidumbres, sus limitantes, y que está haciendo finalmente la investigación científica para enfrentarla. Pero por otro lado, tenemos una cobertura pues más inmediata, ¿no? Más apegada a la impronta de la nota diaria, que van a las conferencias, pero que están buscando también la declaración, el dato, la novedad, y que no cuenta con suficiente tiempo, ni con suficiente espacio, ni con suficiente respaldo por parte de sus medios para desarrollar investigaciones más largas y más profundas. Yo personalmente creo que no es que sea una mejor que otra, ¿no? Creo que ambas forman parte de nuestro ecosistema de comunicación y que ambos se complementan, ¿no? A la gente le importan ambas cosas. El problema
problema, y no sé si ustedes lo identifican así, es que hay un desbalance, ¿no? Mientras que hay muchísima más cantidad de este periodismo de nota diaria y un poco más superficial o sin meterse en la complejidad de la misma pandemia, pues hay un puñado de periodistas especializados que pues apenas están intentando meterse en los grandes medios, que trabajan muchos para medios en el extranjero, ¿no? Que valoran más su especialización, o que están en medios independientes que están dando la lucha, pero sin embargo no tienen el impacto que podrían tener los medios más tradicionales y con mayor impacto en nuestros países. Entonces mi pregunta es, ¿ustedes observan este desbalance en sus países? Y si es así, ¿cuál es el riesgo? ¿Cuál es el riesgo de que tengamos este desbalance y que sigamos así después de esta epidemia? Pues, si quieres, ahora empezamos contigo, María, y nos damos el revés. Sí, entiendo bien lo que dices y es verdad que sobre todo en el caso de España yo creo que se notó mucho en los primeros días, en las primeras semanas, donde la prioridad era cubrir lo último, sobre todo de la emergencia sanitaria, con tanta gente muriendo. Pero ahora, según pasa el tiempo, esa otra parte de explicar el fondo y hacia dónde vamos, creo que se está echando, o sea, es lo que más tal vez necesitamos. Depende un poco de los medios. Yo diría que en algunos medios grandes, por ejemplo El País, en España, estamos descubriendo algunos periodistas que estaban ahí, tal vez en un rincón de la redacción, y que ahora están haciendo ese trabajo. En los medios grandes, que siempre han tenido recursos y a lo mejor ya tenían sus periodistas, pero no estaban tan visibles, se está viendo. En medios medianos como El Diario, pues sí que hay más falta de, bueno, pues están faltando estas figuras. Y yo lo que creo es que puede salir algo bueno de esto, porque algunos periodistas en medios más pequeños, no medianos, sino más pequeños, como mencionabas, se están dando a notar. Estoy pensando, hay un medio que en España que se llama Cibio, que es una fundación que hace muy buen trabajo con la transparencia de datos. Tendremos incluso a Ángela como invitada en este foro. Pues yo iba a mencionar a Ángela. Ángela es muy buen ejemplo. O sea, Ángela, que lleva muchos años de periodista especializada en asuntos de salud pública, bueno, pues Cibio, que es un medio pequeño, tuvo el buen acierto hace tiempo de contratarla y está haciendo ese tipo de investigaciones más a fondo, la explicación más compleja pero más profunda de qué ha pasado en España como en otros sitios con los test, y estamos viendo esa capacidad que, claro, alguien que tiene tanta trayectoria pues puede hacer ese trabajo mucho mejor que cualquier otro periodista. Y yo lo que espero es que pues nos estemos, por lo menos estemos fijando más, y como esto tiene pinta de que va a ir para largo, pues que haya más figuras como Ángela en todos los medios, ¿no? Porque claro, efectivamente... Y lo notas también, ¿no? En los lectores. Los lectores están, o sea, no les vale con las declaraciones, todo el ruido político que en España ahora mismo hay mucho, pues queda muy, es poco interesante al final para los lectores, que están o bien preocupados por su salud o bien preocupados por lo que va a pasar en los próximos meses, años, y todo esto a lo que estamos acostumbrados muchas veces se hace escaso para los lectores. Claro. Nora, Carlos Francisco, ¿notan ustedes este desbalance? ¿Cuál creen que sería el riesgo en nuestros países? Perdón, pero sonó el teléfono. No te preocupes. Sí, es cierto, como vos decías, que hay una cobertura muy, muy, muy heterogénea. Yo veo también un problema adicional, y es que, bueno, todos sabemos que absolutamente todo el panorama noticioso se vio invadido por un único tema. Tenemos un monotema, desde los programas de entretenimiento de la tarde en la televisión, donde hay vedettes que invitan a médicos que dicen que tienen un remedio de vitaminas para prevenir el COVID o la COVID, hasta incluso médicos que muchas veces leen a la rápida estudios y salen promoviendo estudios que todavía no fueron
probados o realmente transmitiendo gruesos errores por televisión, por ejemplo, confundiendo con respecto a qué tipo de información nos dan los test serológicos, porque claro, como es un tema que nos invadió, incluso médicos neurólogos están hablando de epidemiología, nefrólogos, otorrinolaringólogos, todo el mundo se puso a opinar y nos vimos invadidos por los todólogos, que de todo lo saben y pontifican, y cuando tienen matrícula médica, eso les da una credibilidad que, bueno, a veces no siempre se cumple al pie de la letra, ¿no es cierto? O sea, no siempre la información que dan es veraz, es sólida, agravado con el hecho de que, como decía, que el periodista consulta y tiene que atribuir a sus fuentes qué se dice como para que el lector pueda sacar su propia conclusión. En cambio, la palabra del médico tiene un peso de recomendación probada que muchas veces, en lugar de aclarar, confunde. Pero decía que veo otro problema adicional. Como tenemos un monotema ahora en política, en economía, en cuestiones sociales, historias de vida, todo gira en torno a esta pandemia. Muchas veces los medios, incluso los medios gráficos, tratan de exprimir a las piedras y entonces quieren temas a como dé lugar, quieren temas aunque no haya temas, quieren noticias aunque no haya noticias. Y entonces se corre el riesgo de inventar o dar trascendencia a temas menores con tal de llenar páginas de diario o espacios de televisión. Por supuesto, tal vez por un sesgo propio, como trabajo en gráfica, y aunque tengo un programa de radio, pero trato de aplicar los mismos criterios en la radio que aplico en la gráfica, me parece que el problema está todavía más concentrado en la televisión, ¿no? Cuando uno ve horas y horas y horas de comentarios sobre el mismo tema, repitiendo las mismas cosas, a veces confundiendo, como decía, y como hay que llenar tantos minutos de aire, se convoca a personas que no están calificadas y en lugar de aclarar, oscurecen. Y a veces tienen expertos destacadísimos y no los dejan explicar, ni les dejan aclarar los temas que son confusos, ¿no? Así que la verdad que, como decíamos al comienzo, y alguno de nosotros dijo, es realmente un desafío, creo, como voy a abusar de una palabrita que se está abusando en estos días, que es inédito o es como nunca antes, un desafío porque así como la pandemia potenció las dificultades y puso al desnudo las dificultades que ya existen en los problemas de salud, creo que también ocurrió lo mismo con los problemas que existen en el periodismo, ¿no? Desnudó y puso en evidencia problemas, muchos de ellos graves, que se dan continuamente en el periodismo. Sí, totalmente, Nora. Voy a seguir con Carlos y con Marcelo para que pues todos estos desafíos, esta heterogeneidad que estamos viendo, podamos verla también en términos de riesgos, pero también para plantear la posibilidad de que de la autocrítica, ¿no? A pesar de que son pocos, hay varios buenos ejemplos de la capacidad y las historias que pueden generar los periodistas especializados para entender esta pandemia, pero ustedes ¿cómo podrían evaluar el impacto que están teniendo los periodistas? De pronto puede surgir esta dualidad en la que hay cierto público que los valora y que agradece esta especialización, pero también puede ser que haya un gran público, y
es el público que consume medios que probablemente no tienen suficientes periodistas especializados, pero que pues no ven esta diferencia, ¿no? No alcanzan a notar cuando el medio, cuando el periodista está aportando información más especializada. Ustedes, ¿cómo notan este riesgo de esta heterogeneidad? Y por otro lado, pues, ¿cuál es el alcance real de esta especialización cuando sí está en los medios? Marcelo. Sí. Perdón, Carlos, por favor. Sí, el primer reto, sin duda, es dentro del medio. Porque convencer al entorno de que definitivamente más allá de las coyunturas, más allá del conteo diario de muertes, más allá de la retórica de la crisis, existen elementos de responsabilidad que naturalmente nos debe permear a todas las áreas de los medios. Yo trabajo en un medio grande que es el diario El Tiempo y afortunadamente nosotros tenemos una estructura que nos permite, por lo menos dentro del marco general de la casa, sencillamente protagonizar, poner unos puntos que sin duda, además del debate, proyectan elementos de cohesión. Ese es el primer paso, porque estar a la saga de editores, obviamente de directores, que dentro de los contextos en los que se expresaba Nora, sencillamente nos ponen a competir con la farándula, a tratar simplemente de buscar el like, de buscar simplemente el rating, eso es absolutamente peligroso. Entonces, lo que nosotros hemos hecho, y ya pues tratando de personalizar y respondiendo, digamos, a la pregunta, nos tenemos que comprometer desde el punto de vista general a dejar justamente digamos, esta paranoia, este elemento, digamos, este frenesí del like, este frenesí de la visita a la página, este frenesí, digamos, de la consulta, para convertirnos esencialmente en un elemento referente de cosas serias. Aquí, lo primero, en un país como este, como los nuestros, y dadas las características por las cuales estamos atravesando, aquí cualquier persona que habla 2 veces de lo mismo es experto. Y entonces, tratar de desnudar eso, como dice Nora, es muy difícil. De ahí que las estructuras sólidas que se tienen en algunos medios, desde el plano técnico, desde el plano de la salud y desde el plano científico, si permiten el término, para tratar de cohesionarlos alrededor de información que todos los días y permanentemente hay que filtrar, sin duda empieza a dar resultados. En nuestro medio, pues pongo la experiencia, nosotros somos muy rigurosos con eso. A veces somos demasiado, si me permiten el término, tacaños con la divulgación de expertos. Porque incluso hasta los mismos papers, Nora, lo sabes muy bien, hoy en día han aligerado sus elementos de rigor para tratar justamente de publicar cosas. Cada día aparece un medicamento, cada día aparece un tratamiento que dentro de la expectativa que se tiene y dentro de la esperanza que naturalmente, digamos, juega normalmente en la gente, dadas las circunstancias, pues sin duda se convierten en elementos que dan lecturabilidad, que dan audiencias y por encima de todo que dan, digamos, elementos de competencia. Concluyo. Para nosotros la información con respecto a la COVID-19 y al virus definitivamente no es una competencia. Es un elemento de responsabilidad. Somos también, digamos, el sitio en el cual periodistas de medios más pequeños sencillamente nos toman como referencia permanentemente. Yo estoy dentro de las limitaciones que tenemos también de esa ignorancia por la que atravesamos, esa ignorancia pero también expectante. También somos, digamos, elementos para colaborar con medios pequeños. Yo, en lugar de competir, yo personalmente llamo al medio y les digo, mire, por favor evitemos esto, tratemos de mirar ubicándonos dentro de una perspectiva de objetivo general, es decir, la responsabilidad es con toda la gente y no solamente con mi medio y con el componente que yo trabajo. Creo que el reto es grande. También, como dice Nora, nos han desnudado nuestras falencias, pero por encima de todo también nos han, digamos, mostrado nuestras pequeñas fortalezas. Y creo que dentro de ese contexto
pues sin duda es que nosotros nos movemos en este día a día tan difícil, básicamente dentro del marco de una perspectiva incierta. Creo que nosotros, pues, debemos ser conscientes de eso, pero por encima de todo ubicarnos dentro de un papel propositivo, serio, responsable y riguroso. Todo dentro de un marco simple, no formar parte del problema. Y dentro de ese contexto, sencillamente ser muchas veces silenciosos. Con nuestro silencio muchas veces estamos aportando más a la solución del problema. Y creo que no ha sido fácil, pero vamos por ahí y creo que algunas cositas hemos logrado. Voy a retomar eso que estás diciendo, Carlos, para ir con Marcelo y de nuevo con María, porque justamente sus casos, el caso de Carlos, Marcelo, Nora, pues son periodistas que han estado en estos medios desde hace muchos años, ¿no? Más de 20 años probablemente dedicándose a estos temas en medios, y digamos que son claramente historias de éxito, pero tristemente oasis en el desierto, ¿no? Excepciones en la regla que parece regir actualmente a los medios y desde hace muchos años. Y entonces quería saber qué es lo que ocurrió en sus medios, a diferencia de muchos otros que estos medios sí decidieron incorporar a periodistas especializados o comunicadores, editores especializados, que si fue una decisión intempestiva o fue parte de una estrategia, y quizás, pues, cómo ha cambiado su presencia en esos medios, cómo de manera, a partir de tantos años de estar haciendo este trabajo, de qué manera el medio se ha beneficiado y sobre todo las audiencias, qué es lo que está cambiando, qué es lo que ha hecho distinto el que tengan sus medios periodistas especializados. Voy contigo, Marcelo. Gracias. Yo diría que en el caso de Folha de São Paulo es una suerte que tenemos que el periódico hace muchas décadas tiene una política muy consistente de mantener a periodistas de ciencia en su equipo. Ya tuvimos más de 10 personas. Hoy estamos con, entre reporteros y redactores, digamos, tal vez 4 o 5 personas en la redacción que están dedicadas, son especializadas o en ciencia o en salud pública y todo eso. Y eso es muy bueno porque yo pienso que la cobertura de Folha, y es el caso también de otros grandes periódicos en Brasil, como Estado de São Paulo, nuestro competidor local, y O Globo, nuestro competidor nacional, y también tienen tal vez no tantos periodistas de ciencia empleados, pero siguen el mismo nivel de calidad en sus reportajes sobre ciencia y salud. En el caso de COVID, no siento tanto ese desbalance que has mencionado antes. Yo diría que la cobertura en Brasil es tripartite, tiene 3 partes. Una es ciencia, que está bien, porque creo que el principal hemos sido capaces de mostrar al público de que no se sabe casi nada sobre el virus. Es un nuevo virus, hay mucha poca certeza, no se sabe cuál es la tasa de infección, no se sabe si confiere inmunidad o no, por cuánto tiempo y todo eso, toda esa incertidumbre está casi diariamente en el periódico, y eso es bueno porque es la precisión, ¿no? En el caso, la precisión significa hablar de incertidumbre, de lo que no se sabe todavía sobre el virus. Y creo que estamos bien en esta parte. En los medios, en los grandes medios, y no todos, pero periódicos con seguro, los 3 más grandes, las revistas, y parte de la televisión están haciendo un muy buen trabajo de elucidación de todas esas dificultades. Hay una cobertura de salud pública que a mi ver está bien, pero podría ser más para mostrar
sobre todo con imágenes y con reportajes narrativas de la situación dramática en los hospitales que tenemos en Brasil, en todas partes del mundo. Yo creo que cuanto más los medios muestran cómo están trabajando los doctores, los enfermeros y todos, y la situación de los pacientes, más gente se convencerá de que la situación es muy seria, ¿no? Porque hay mucha gente en Brasil que todavía piensa que no es serio, incluso por causa de la tercera parte de la cobertura, que es la cobertura política, que es terrible, no tanto por la calidad de la cobertura, y sí, pero por lo que uno se ve obligado a reportar, que son los absurdos que los políticos, y acima de todo el presidente de República en Brasil, pero también en los Estados Unidos, hablan diariamente de COVID, y en un sentido de cuestionar seguidamente la eficacia del aislamiento social. Y eso es terrible porque el efecto es que la población en Brasil, la población está empeorando su adicción al aislamiento, está disminuyendo. Incluso es un motivo de mucha preocupación en las naciones vecinas como Argentina, por ejemplo, ¿no? Que está muy mejor que Brasil en ese aspecto. Lo que hemos visto, un fenómeno parecido que ha sido mencionado por Nora, de los especialistas, con comillas, ¿no? Que son la gente que son oportunistas, que intentan de tomar esta oportunidad para aparecer en la televisión o en el periódico con ideas fantásticas o con soluciones infalibles para COVID. Yo diría que parte de eso, por lo menos en los grandes medios, está resolvido porque, sobre todo porque los periodistas de ciencia ganaron mucha reputación en la ecología de la redacción, son más oídos cuando se trata de separar quién realmente sabe de algo o quién está solamente intentando de aparecer. Pero hay casos como columnistas. Hay un caso en Folha de São Paulo de un columnista de economía que empezó a hablar de cloroquina, hacer propaganda de cloroquina, porque se encaja muy bien con su ideología conservadora del presidente de la República en Brasil, que también ha promovido cloroquina, así como Trump en los Estados Unidos. Eso es algo que es muy difícil de controlar, porque es un columnista y tiene libertad de escribir sobre eso, pero es horrible porque es una persona que tiene mucha buena reputación y que a causa de razones ideológicas intenta de dañar el debate, de ensuciar el debate científico propiamente dicho por razones ideológicas. Eso pasa mucho, sobre todo en la televisión. Y eso es mi preocupación mayor, porque hay muchos periodistas de ciencia, de salud, haciendo un buen trabajo y tal vez hablan para centenas de millares de personas. Y entonces uno prende la televisión y ve el presidente dando una entrevista diciendo que aislamiento social no solo es un prejuicio para la economía, y está haciendo, y si el presidente, el programa está siendo asistido por millones de personas, millones. Entonces, eso es algo que preocupa muy, sobre todo en las redes sociales, ¿no? El presidente tiene como 4 o 5 millones de seguidores en Twitter y qué sé yo.
Sí, de hecho, tenemos una mesa justamente enfocada en entender cómo la política puede cruzarse con la ciencia y qué impacto tiene. Estamos recibiendo varias preguntas, nos quedan unos 20 minutos más o menos. Quiero llevar este punto que plantea Marcelo con María para cerrar esta primera ronda y pasar a las preguntas del público. Y sobre todo esto que mencionaba Marcelo sobre, pues, hay un desbalance quizás tanto en la calidad de la información que se dé como los mismos roles, los mismos actores que aportan esta información, pero también hay un público que lo consume, ¿no? Entonces, en tu caso, María, finalmente están haciendo esta nueva estrategia, este cambio quizás de quién habla y sobre qué habla. ¿Cómo notas tú que ha impactado en el público? ¿El público nota esta presencia de periodistas especializados? Y sobre todo, ¿cómo cambia la estrategia a partir de ahora en tu medio? Pues yo creo que sí, y la experiencia es para bien. Pues, por ejemplo, hacemos conversaciones en Instagram para entretener a la gente que está en casa, ¿no? Como muchos medios. Pues una de las más exitosas, si no la más exitosa, fue con nuestra periodista que es médica, especializada en divulgación científica, que es una persona desconocida hasta ahora, Esther Samper. Estuvo contestando preguntas y además es un ejemplo de voz experta muy cauta, que siempre dice pues, lo que sabe, lo que no sabe. Y tuvimos un éxito de público, de preguntas. De hecho, era un experimento y la vamos a volver a traer a hacer lo mismo. Y en cambio hemos traído estos días pues, políticos y otra gente que es muy popular y bueno, ha ido bien, pero nuestra sensación es que la persona experta no tan conocida, pues en cambio ha tenido muchísimo éxito porque claramente el público está deseoso. Es, por supuesto, un reto elegir bien esas voces de expertos porque, bueno, pues como hemos comentado, es verdad que no cualquier médico es experto. Esto es un asunto muy complicado, incluso para los epidemiólogos. Y lo que estamos haciendo, por lo menos en el diario, es elegir con mucho cuidado un grupito que ya tenemos controlado de estos expertos a los que siempre recurrimos. Intentamos si ya sabemos unas voces expertas que funcionan, intentamos que esas sean nuestra referencia y cada vez que hay que hacer un tema recurrimos a este grupo, ¿no? En vez de, bueno, pues cada uno que sale, hay mucha gente con muchas ideas, pero intentamos no dejarnos apabullar por la cantidad de personas que salen proponiendo cosas y creo que esto ahora mismo nos está funcionando. Y también en nuestra dinámica, en el ecosistema, ¿no? Como decía Marcelo de la redacción, pues desde luego creo que nos ha ayudado mucho simplemente pues dar voz. O sea, la primera persona que empieza cada reunión vendiendo los temas es la jefa de política social, Natalia Chiantaroli, y ella es la que dirige la cobertura. Ahora mismo todo el diario.es está volcado en esta crisis con sus distintos aspectos, pero ella es la cabeza de todo, ¿no? Antes siempre empezaba política, el jefe de política, pues ahora siempre empieza ella. Son pequeños detalles que internamente son importantes y que creo que también el público los nota. Y bueno, en nuestro pequeño canal también de los emails que llegan, se ve que hay cierto aprecio por todo lo que sea voces expertas, porque es lo que preguntan los lectores. Ahora hay más preguntas también prácticas de la vida, de lo que se puede hacer, de lo que no, porque están un poco empezando a cambiar las medidas de distanciamiento, pero son sobre todo cosas muy prácticas que necesitan de voces que saben o periodistas que saben preguntar a esas voces. Y desde luego nuestra experiencia ha sido muy buena. También desde el punto de vista del negocio, nunca habíamos tenido tanta audiencia, nunca habíamos tenido tantos suscriptores y es por esta cobertura de estas semanas. Voy a terminar la sesión, todavía no vamos a pasar a las preguntas del público, pero para terminar es justamente este punto de cómo hacer para aprovechar este dinamismo, esta efervescencia que estamos viendo y mantenerlo para después, para escenarios después de la pandemia. ¿Cuáles serían las estrategias? Antes voy a retomar algunas preguntas. Para Nora,
nos preguntan, en la Argentina el periodismo especializado de ciencia se presenta más en la prensa escrita que en los medios televisivos masivos. ¿Crees que ha faltado información pública homologada y divulgada a las sociedades del periodismo en general para evitar los dos polos, el pánico, el miedo, o al otro extremo la indiferencia por parte de la ciudadanía con las medidas de la pandemia? Y pregunta también cómo revertir esto que plantea si el periodismo televisivo apunta al urgente y en el último momento. Bueno, eso depende, sí, hay una ausencia generalizada de periodistas científicos en la televisión. Ya, digamos, no somos suficientes en los medios gráficos, pero en la televisión, y particularmente en la televisión en particular, y también en la radio, hay ausencia generalizada de periodistas científicos. Es inconcebible, como todos los noticieros tienen un meteorólogo para dar el tiempo, y no tienen periodistas científicos para analizar la información científica. Y eso no cambió con la pandemia. O sea que eso degrada bastante la información que se distribuye en la televisión, que es el primer medio por el número por el público que tiene. La verdad es que quedó toda la información en manos de periodistas, en general de periodistas políticos, que suelen tomar ellos mismos las entrevistas y entrevistar a médicos, realmente desperdiciando gran oportunidad y a veces transmitiendo, comunicando información que no es equilibrada ni refleja las controversias o las conclusiones a las que llega la comunidad científica. Y ni que hablar de la divulgación de pruebas muy, muy, muy preliminares, como si fueran ya experimentos probados, ¿no es cierto? Todos los días o cada tantos días uno ve que Israel descubrió una vacuna, después descubrió un anticuerpo que va a cubrir el COVID, después en Francia un virólogo descubrió una cura contra el COVID y es inmoral si no se la administra. Bueno, temas como esos que los periodistas científicos tomamos con muchísima mayor distancia, con cautela, y en los que en general no incurrimos en hacer el aplauso ese que es tan rápido, a veces sin tener pruebas fundadas ni evidencia válida, en televisión son moneda corriente. ¿Cómo cambiarlo? La verdad es como subir al Everest, porque los dueños de los medios no se sienten confrontados con esta realidad. O sea, les parece perfectamente normal que periodistas no especializados estén opinando si se hacen suficientes test o no en un país, por ejemplo. Una materia sobre la que discuten los epidemiólogos un tema muy complejo y sobre el que se puede tomar una posición, pero hay otras posiciones atendibles y hay que analizar. Realmente me parece que ni siquiera una epidemia como esta, que nos trastocó la vida a miles de millones de personas, fue suficiente para hacer cambiar de opinión a los dueños de grandes medios. Habrá excepciones, por supuesto, pero no es la generalidad. Wow, muy bien. Bueno, justamente con el foro esperemos empujar un poco para que eso cambie de a poco. Para Carlos Francisco, ¿cómo han manejado en los medios esta comunicación de cambio de datos constantemente a medida que avanza la epidemia y las investigaciones se descubren nuevas evidencias, a veces contradictorias entre sí? ¿Cómo no perder la confianza frente a las fuentes científicas? Muy buena pregunta. Básicamente, la prudencia y por encima de todo, esa valoración que se debe hacer de la fuente es el elemento fundamental. Lo decía Nora, tener obviamente la cautela de que aquí, además justamente de proyectar los avances desde el punto de vista epidemiológico, también hay una competencia desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista incluso político frente a estas cosas.
Y nosotros debemos necesariamente ser no adiabáticos, es decir, no refractarios completamente a esto, sino tener elementos que nos permitan poner los pies muy bien sobre la tierra para saber exactamente qué proyectamos o qué no proyectamos. Aquí están, por ejemplo, los elementos de Suecia. Suecia, por ejemplo, nos lo muestran como el país dentro de un contexto que sencillamente desborda nuestras realidades. Y nos lo venden aquí como si fuera por lo menos la solución. Hay que mirar eso con cautela, tratar de soportarnos antes de publicar, mirarlo una vez, volver a revisarlo, tener siempre personas sobre los cuales o incluso fuentes sobre los cuales nosotros nos afincamos antes de proyectar cualquier cosa de estas. Pensando simplemente en lo que dije en un comienzo, nuestra responsabilidad va más allá de la inmediatez. Cualquier cosa que nosotros decimos puede impactar, así sea en un grupo mínimo de personas. Y bajo esa premisa, pues tenemos la imperiosa obligación de revisar una y otra vez, hasta tanto no tener, por lo menos, un grado de certeza, así sea mínimo, nosotros no publicamos nada, ni le damos tampoco un reenviar a los cables, tratamos simplemente de revisar, ir a la fuente original, volver a hacer las interpretaciones. No ha sido fácil, pero la verdad creo que era mandatorio y por encima de todo una obligación. Nos ha costado mucho, hemos perdido muchísimos likes, hemos perdido muchísimos puntos de pronto de rating frente a ciertas noticias, pero nos queda la tranquilidad de que por lo menos si salimos de después, lo hacemos con un poco más de rigor. Ese ha sido nuestro trabajo durante 20 años en esta casa y lo proyectamos con tranquilidad. Nos falta mucho por aprender todavía y creo que aquí, justamente en este compartir, cada día tendremos más elementos para ponerlos en práctica. Claramente hay una lucha ahí, ¿no? Un modelo distinto en el que, por un lado, los periodistas especializados se esfuerzan para dar información de mayor rigor, como dices, que eso lleva tiempo y no necesariamente jala la atención de mucho público, y por otro lado, los medios interesados en tener esta atención por parte de la gente que puede caer ante la impronta y la necesidad de la urgencia, ¿no? Uno de los retos es justamente ver cómo logramos un equilibrio más sano en el que los mismos periodistas puedan tener un impacto mayor haciendo lo que hacen ya, ¿no? Excúsame, te interrumpo. Los periodistas en esta rama, tenemos que ganar legitimidad. Es decir, que nosotros sentimos que representamos parte de esa audiencia que naturalmente se necesita que traduzcamos, pero al mismo tiempo que esa audiencia sepa que de una u otra forma está recibiendo la información. Y esa legitimidad se logra básicamente haciendo eso que tú acabas de decir, desbordando un poquito, quitándonos digamos, ese ropaje necesario de ser los primeros, de querer hacerlo, sino sencillamente de ser los más rigurosos. Y eso hay que ganarlo. Y hay que ganarlo justamente dentro de procesos que van desde la formación, la tranquilidad, la modestia y por encima de todo saber que lo que nosotros de una u otra forma, digamos así sea, en nosotros mismos puede modular comportamientos. Simple. Una pregunta para Marcelo. Talia García, viróloga e inmunóloga, nos pregunta, ¿qué le pedirían al sector médico y científico para favorecer la accesibilidad, el entendimiento y la comprensión de la información cuando no hay un especialista científico dentro de su organización periodística? Yo creo que es muy importante que todos los expertos busquen a los medios, sea un pequeño periódico en una ciudad fuera del eje principal de su país, como en el caso de Brasil, São Paulo, Río, Brasilia, etc. Es importante que busquen los medios para clarificar informaciones que no sean tan precisas, tan confiables. Hay que tener incluso una motivación para criticar a sus propios pares, la gente, los médicos, los científicos que están diseminando información incorrecta
no confiable, muy prematura, sobre que sea una droga o una vacina o cual cosa. Yo creo que eso es lo más importante, porque si entiendo bien la cuestión, ella pregunta sobre medios que no tienen periodistas Así es. especializados, ¿no? Y escribir, proponer artículos de clarificación que sean pertinentes para aquel público en particular. Entonces, es una ciudad no tan grande, intentar de clarificar cuál es la situación real de los hospitales y de las unidades básicas de salud en el municipio, las reglas básicas de higiene que son importantes, todo ese tipo de cosas, ¿no? Para garantizar que el contenido que llega a las personas por radio o por TV, porque sea, es importante que tomen la iniciativa y que no se sientan solamente obligados a reaccionar cuando algo falso o equivocado aparece en el medio. Eso sería Muy bien, mejor. Marcelo. Para María Ramírez, Elena Lázaro nos pregunta, ¿no crees que con el inicio de la desescalada que se está perdiendo precisamente la información científica y estamos volviendo de nuevo al debate y la confrontación exclusivamente política? Perdón, estaba silenciada. Elena tiene razón. Antes de la epidemia, de la pandemia en España, teníamos una gran bronca política y un momento de pausa, pero ahora ha vuelto en todo su esplendor. Y uno de los riesgos es que los periodistas también nos dejemos arrastrar por lo que hacen los políticos, que en este caso está mal, porque no es tal vez el momento de centrar el debate en una carrera política. Lo que menciona Elena es que en España ahora mismo, que está remitiendo poco a poco este primer brote, probablemente primer brote de la epidemia, hay una competición entre los territorios porque se está empezando un proceso de bajar medidas según sea la situación en cada territorio. Cada territorio está gobernado por políticos con pues, también comprensible agobio por la situación económica, pero también con cierto grado un poco de irresponsabilidad de muchos políticos presionando porque se rebajen esas medidas en sus territorios. Y esto ha dado lugar efectivamente a muchas peleas políticas. Justo antes de entrar en este foro tenía la reunión de la redacción y ha sido curioso ver cómo ha evolucionado un poco cómo vamos a dar este tema mañana. Ahora mismo hay un debate en el Congreso, en el Parlamento Español, y se va a aprobar la prórroga del estado de alarma, que es la figura para mantener estas medidas de aislamiento, confinamiento. Y estábamos al principio pues, pensando en abrir, en dedicar nuestro esfuerzo a la noticia más importante mañana con este asunto. Pero rápidamente hemos cambiado un poco, hemos huido de ese tema más político y en cambio hemos comentado de no, vamos a llamar a nuestro grupo de voces expertas en epidemiología y vamos a preguntar qué territorios están preparados, qué territorios no, en su opinión. Y ya lo que iba a ser un tema político, probablemente arrastrados por este debate, pues en cambio se ha convertido en lo que creo que debemos hacer un esfuerzo enorme y debe ser, que es un debate sobre los medidores hasta donde sabemos de cómo está la epidemia. Y por eso creo que ahí o sea, los políticos saben hacer política y obviamente pues van a tirar hacia lo que saben hacer. Pero creo que ahí podemos hacer una gran labor los periodistas, que ya hemos además aprendido en estas semanas a insistirles en las preguntas más sanitarias, más concretas de la epidemia, de los medidores que ya conocemos, y cuando intenten arrastrar el debate a la política, insistir en la parte más sanitaria, más científica, y ahora bueno, tenemos periodistas preparados para hacerlo. Y creo que esta es la única manera de seguir cubriendo esta epidemia de la manera que merece, que ahora mismo
es esta y no caer en las guerras partidistas en las que, bueno, pues antes estábamos, después estaremos, pero ahora para mantener el foco es lo que importa. Muy bien, nos quedan 10 minutos, hay muchas preguntas en el chat, incluso los invito a los ponentes si quieren revisar algunas, creo que estamos teniendo bastante participación. Yo quisiera aprovechar para ir concluyendo, ir cerrando algunas ideas generales, quizás retomando algunas de las preguntas que nos están haciendo, por ejemplo, cómo valorar cuáles son las informaciones verdaderas, qué es lo que buscan los grandes medios de un periodista especializado para que lo contraten, si en los medios masivos hay realmente espacios para el periodismo científico, qué recomendaciones darían para prolongar la vida de un estudio o una investigación en los medios de comunicación, más allá de lo urgente. Entonces me gustaría, si quieren, retomar alguna de esas preguntas, pero sobre todo ir cerrando con esta idea de hacia dónde vamos. Si bien sus casos son exitosos porque pues han hecho su vida profesional dentro de medios y la mayor parte de ustedes como periodistas de ciencia o de salud, lo decía ya, sigue siendo una minoría e incluso para ustedes sigue siendo pues una incongruencia que ni siquiera en estos momentos de pandemia en los medios haya un cambio radical de estrategia y de pues respeto y de inclusión a los periodistas especializados. Entonces quisiera ir concluyendo que cada uno me diera una respuesta sobre cómo contribuir para que haya una mayor presencia del periodismo especializado en los medios de comunicación, de mayor impacto en nuestros países, si es una guerra perdida o hay algún tipo de esperanza. Pero, Nora, por favor. Bueno, es cierto que mi caso en particular me siento feliz de haber podido desarrollar 4 décadas. De hecho, con Marcelo nos vimos hace tantos años, siempre trabajando en estos temas, lo considero un privilegio y es maravilloso, pero debo decir que de todas maneras no considero que seamos, por lo menos en mi caso, tan exitosos. ¿Por qué? Porque incluso de parte, no solo de los grandes medios, sino de los funcionarios, muchas veces las grandes noticias prefieren dárselas a los periodistas políticos en lugar de a los periodistas científicos. Es decir, todavía el periodismo científico no está en un nivel de igual a igual con el resto de las especialidades, como son los periodistas de política, de economía o incluso de deportes. Tenemos que nosotros estar todo el tiempo probando de que somos capaces de atraer al público, cuando muchas veces nuestras notas tienen altísimos niveles de digámosles rating o de cliqueos, por ejemplo, en las ediciones online. Siempre hay esa pequeña desconfianza, esto le interesará a la gente o es muy difícil, y esos otros preconceptos. De todas maneras, debo decir que desde los años, hace tanto tiempo que llevo trabajando en esto, que sería también injusta si no reconociera que se avanzó muchísimo. No solo en la Argentina el hecho de tener una red de periodismo científico que realmente dio a conocer colegas, por ejemplo, de lo que nosotros llamamos el interior, que no es la capital, esta megalópolis que tenemos en Buenos Aires, que practican el periodismo científico de excelencia en provincias como Jujuy, en el caso de Gastón Ortiz, o Córdoba, Lucas Viano y muchos otros colegas, colegas que trabajan en otras provincias y que se pueden dar a conocer ahora justamente por el gran interés que hay en estas noticias y porque lo hacen bien desde ya
y por las redes sociales. Las redes sociales abrieron una ventana para el trabajo de los periodistas científicos. Y con todas las enormes dificultades que tenemos, hay hoy un grupo de periodistas científicos excelentes, del mejor nivel, que no existía hace 15 años. Y eso es gracias al trabajo de muchos pioneros, al trabajo de muchos colegas, a la conformación de estas redes que nos permiten discutir nuestra profesión y seguir especializándolos y haciendo foros, haciendo talleres con especialistas, y yo creo que se va generando una nueva generación de periodistas científicos de muy buen nivel que no tienen nada que envidiarle a colegas del hemisferio norte, salvo muchas veces los recursos. Los recursos sí son muchísimo menores para los periodistas de estas latitudes que los que disponen en otros lugares. Pero bueno, por eso creo que el panorama no es totalmente negativo ni totalmente positivo, ¿no? Es un panorama con claroscuros. Tenemos que aprovechar lo bueno y seguir avanzando, y yo creo que sí, se va a poder, pero no falta todavía. Muy bien, nos queda muy poquito tiempo. Quisiera terminar con una idea tanto de Marcelo como Carlos Francisco, una idea muy, muy breve, pensando a futuro, qué es lo que necesitamos hacer, y cerramos. Por favor, Carlos. Sí, primero entender que definitivamente existe un futuro, que se ha hecho un camino, que tenemos quienes de una u otra forma, alguna experiencia, tenemos que compartir y por encima de todo entender que este es un proceso, que esta experiencia nos deja a nosotros unas enseñanzas que naturalmente nos permiten devolvernos un poquito en el camino, levantar la vista y otear con un poco más de certezas. Creo que hay camino, nos falta mucho. Esto sin duda reta también a los medios para que entiendan que esta fuente definitivamente no es una fuente secundaria, que es muy importante. Lo mismo que se ha demostrado en el mundo, el impacto que tiene la salud, el impacto que tiene el rigor desde el punto de vista técnico, científico, y bajo esa premisa creo que la fuente tiene que necesariamente equipararse a esas nuevas realidades que esta pandemia nos deja. De ahí que es importante que todos quienes trabajamos en esto entendamos ese compromiso y entendamos justamente que estamos aquí para hacer camino, pero al mismo tiempo para abrir esa trocha que de una u otra forma nos ha comprometido desde hace mucho tiempo. Termino ahí, dejando eso, tenemos que ser esencialmente modestos, humildes frente a este conocimiento y por encima de todo saber que debemos, como decía hace poco, formar parte de la solución y no convertirnos como dentro de este contexto de autocrítica en parte del problema, porque muchas veces lo hemos visto. Y frente a la pregunta de la viróloga, excúsenme que me adelante un poquito. ¿Qué se le pide a los técnicos? ¿Qué se le pide a los científicos? ¿Qué se le pide a los médicos? Silencio. Cuando el médico no sepa, también hay que entender que frente a un micrófono, frente a una entrevista, el término, o mejor la frase no sé, puede ser muy valiosa. Si no tiene certezas, si no tiene rigor, silencio. Y bajo esa condición creo que podemos ir, que hablen los que sepan, incluso para los políticos. Y dentro de este marco, creo que por ahí vamos avanzando con mayor tranquilidad. Muchas gracias, Carlos. Terminamos. Marcelo, una idea de cierre, por favor, muy breve para concluir. Muy breve. Bien, yo pienso que COVID-19 nos ha abierto una ventana en las redacciones para el periodismo científico, que la reputación de los periodistas científicos, los especializados, está mejor en el ecosistema de la redacción, y que tenemos que aprovechar esta oportunidad para demostrar que no solamente comprendemos la ciencia, pero somos buenos periodistas, que lo apuramos todo al fondo, con mucha comprobación de todo, y que sabemos escribir bien, y hay que explorar podcasts, videos y todos los recursos tecnológicos que hay hoy en día para presentar cosas que son complejas como la pandemia, ¿no?
Pero un viejo periodista de Brasil decía que en mi caso yo viví bastante el suficiente para que tenga visto de todo pasar y también su contrario, ¿no? Y lo que pasa es, por ejemplo, hubo mucho optimismo con la cobertura ambiental, cuando hubo la conferencia de Río y todas las conferencias de clima, etcétera. Los periodistas que cubrían, como yo, el medio ambiente, fueron muy valorizados, había grandes equipos, todo eso pasó, no hay muchos más. Entonces no hay que ser mucho optimista, pero sí probar con excelencia, con un buen trabajo, que el periodismo científico no solo es necesario, pero es muy importante y puede ser muy buen periodismo, muy buen periodismo. Muy bien, Marcelo. Narrativas son fundamentales, sea en video, podcast o long form, como se dice, con textos muy bien escritos. Eso es lo que creo que nos da la oportunidad de mantener nuestro puesto en las redacciones. Muy bien, Marcelo, muchas gracias. María, cerramos contigo. ¿Cómo ves el futuro en una idea de un minuto, por favor? Bueno, yo soy más optimista, tal vez porque ha sido tan fuerte en España que creo que nos ha despertado. Y lo que me gustaría, mi deseo, es que los jóvenes que empiezan ahora, o jóvenes periodistas, se animen a especializarse en salud pública, en ciencia, y creo que esto va a pasar, porque cualquiera que esté empezando ahora se da cuenta de lo importante que puede ser su trabajo, realmente un servicio público más importante que hagan nunca, que si se dedican a esto. Yo espero que sea una inspiración para los que empiezan. Muy bien, pues muchísimas gracias. Estamos ya cerrando. Queremos aprovechar para que todos prendan sus cámaras en estos momentos. No estamos en un lugar físico, pero la virtualidad nos permite de todas formas encontrarnos y queremos tener un recuerdo de nuestros participantes, nuestros ponentes y también todo nuestro público. Entonces, si prenden sus cámaras todos y Jordi, nos das la señal para sonreír. Claro que sí. Como somos... Quiero que sepan que somos 105 personas o más de 105 personas en este momento conectados, entonces voy a tomar varias fotos. Por favor, ustedes mantengan su bonita sonrisa y yo les voy a ir diciendo cuando vayan pasando las fotos. Entonces, primera foto, 1, 2, 3, sonrían. Eso. Ahora, segunda foto, no pierdan, peínense, pásense la manita por el cabello. 1, 2, 3. Una más. Penúltima, Mariana Castro, Ana Torre Campos, Martín Tena Espinosa, Itzel Gómez, sonrían. Ok. Y una última, bueno, estas últimas son personas que no han prendido su cámara, pero igual que aparezcan. Listo. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un honor tener este inicio de este foro virtual COVID-19. Estábamos llenos de nervios. Entonces, pues creo que dentro de todo, salió bastante bien. Muchísimas gracias, Marcelo, María, Nora, Carlos, por acompañarnos. Muchísimas gracias, Aleida. Entonces, cerramos esta sesión y si están inscritos en las que vienen, les llegará correo con el link en unos segundos. Gracias para todos. Chao. Muchas gracias. Ánimo.